Hola a todos, hola familia de En Casa Contigo y hola Tomás. Muy buenas a todos. Muy buenas, buenísimas, estás aquí. Algo bueno va a salir seguro. Como todos vosotros sabéis, el canal nuestro En Casa Contigo lo hacemos desde España, ¿no? Bueno, pues hay un plato español y también muy universal, originario de Andalucía, que se llama gazpacho y que lo conocéis, bueno, en todo el mundo. Y precisamente esto vamos a hacer hoy, un gazpacho andaluz riquísimo que tiene una cantidad de ventajas que nos va a contar Sí, Tomás. el gazpacho ya sabéis que es muy refrescante, ideal para los días de calor y es un plato pues lleno de color porque vamos a utilizar hortalizas rojas como el tomate, el pimiento verde, el pepino, la cebolla y todo muy rico, muy fácil. Y además una descarga de vitaminas totales, ¿no? Con tanta Total y hortaliza. súper fácil de hacer. Así que, Ideal para los días que no tienes mucho apetito y quieres tomar algo que sea un poco consistente y refrescante. di que sí, En di que verano sí. ideal y en invierno, pues cuando estás desganado y tomas un También, gazpachito. cualquier hora. Viene Genial. bien. Pues venga, vamos a empezar apuntando todos los ingredientes. 1 kilo de tomates bien rojos. Un pepino grande, cortado y sin piel. Media cebolla también cortada. Medio pimiento verde también cortado. Un ajo. Una taza de agua. Un trozo de pan. Un cuarto de taza de aceite de oliva virgen extra. De 3 a 4 cucharadas de vinagre de vino blanco. Sal al gusto. Y la guarnición del gazpacho: pepino, cebolla, pimiento y tomate. Pues listo, ya lo tenemos todo, así que vamos a empezar primero remojando el pan. Como veis, es un trocito de pan que viene a ser unos 4 o 5 dedos. Seco, Y seco. seco. Lo vamos a poner en agua que se vaya remojando. Así, lo tengo cortadito por aquí. Así, porque esto es lo que le va a dar textura, un poquito de textura al gazpacho. Lo vamos a reservar porque lo primero de todo es el tomate. Y el tomate aquí lo tengo cortado, pero este lo he dejado tal cual para que veáis lo que yo le hago. Simplemente es cortarle el corazón con una puntilla, así, le quitamos esta parte que es un poquito más fea, y lo cortamos en cuartos. Eso sí, que sea tomate, como veis, bien rojo y natural. No valdría el de lata, ¿eh? Además, luego se nota en sabor. Se nota. Le da un sabor, le da un color muy rojo, pero se nota en el sabor. Entonces, Claro. ya lo que tenemos cortado, pues lo vamos a meter en la batidora. Pues aquí. Y yo creo que vamos a empezar a batir porque no queremos que se nos salga. Uy, por supuesto que no. Venga. Vaya drama. A ver cómo nos queda. Bueno, estoy viendo una cosa. Estoy viendo que la batidora esta es muy pequeñita. Bueno, no te metas con la batidora. Es una batidora normal, como de una casa particular. ¿Qué es esto? Nosotros no somos una cocina Así industrial. que yo Es te un hogar. propongo... Esto es vuestro hogar y mi Yo hogar. te propongo que No. dividamos esto en dos. Vale. Lo vamos a hacer en dos partes. Voy a añadir un poquito de más tomate, Vale. que sea alrededor de medio kilo. Así. Por ejemplo, uno más. Ahí. Y ahora le añado más o menos la mitad del pepino. Bien. De todas formas, todos los ingredientes, pepino, pimiento y cebolla, es un poquito al gusto. Luego ya cada uno, cuando lo hagáis en casa, vais probando. Porque cuando se haga, probáis y si veis que necesita un poquito de más pimiento, pues le añadís más, un poquito de ajo, ¿vale? O sea que eso no hay problema. Eso es lo bueno del gazpacho. Es una receta muy versátil. Lo podéis personalizar. Bueno, tenemos pepino, pimiento, le añadimos también cebolla. Aquí. Le vamos a poner también ajo. Y el ajo, siempre dicen que hay que quitarle el germen de la mitad. ¿Y eso es cierto? Bueno, yo no lo sé, ¿eh? Realmente. Yo no lo he quitado nunca. ¿Veis aquí? Que tiene como un germen pequeñito. Sí. Pues el- eso, el supuestamente filamento este. hay que quitárselo. Eso de aquí se tiene que quitar. Pero bueno, nosotros nos vamos a apañar solo con medio ajito, ¿eh? Porque si no vas a ver demasiado ajo y eso no queremos, ¿eh? Uy, De como me pan, como gusta mucho. de pan, como tenemos 2 trozos, le añadimos una parte solo, con el agüita y todo, ¿eh? Con el agüita. Luego ya veremos si necesita un poquito de más agua. Como ves, esta receta siempre se puede rectificar a tiempo. No hay ningún problema. Aceite. Como aquí tenemos un cuarto de taza, yo le añadiría, por ahora, como unas 3 cucharadas. Que viene a ser como la mitad más o menos. Más o menos la mitad. Ahora, de vinagre, igualmente, le añadimos otra mitad. Luego cuando lo hagamos probaremos. Claro, se rectifica. Y
Un poquito de sal así. Así. Y listo. Vale, pues tapamos. Y que la batidora haga magia. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, ya estoy viendo que está un poquito espeso. Fijaros. Sí, un pelín. ¿Veis? Está un poquito espeso. Admitiría más agua y se la vamos a poner. Pero voy a probar un poco, ¿eh? Porque aquí es el punto donde tenemos que decidir si tira para adelante o hace falta rectificar. Pues maestro, a ver. a probar. Bueno, está suave. Si os gusta suave, yo lo dejaría tal cual. Yo no la quiero ¿Vale? suave. Yo quiero Pero a mí me gusta un poquito más de fuerza. Así que le voy a poner, aparte de un poquito de agua, así como por ejemplo un cuarto de taza, Ajá. que luego incluso a la hora de servir, si lo queremos un poquito más líquido, le podemos poner hielo. Ah, calla. Porque se derrite y así está más Qué fresquito. rico y qué fresquito. Le voy a poner más vinagre, ¿eh? Un poquito más Como de una vinagre, cucharada más. una cucharada. Y lo que le va a dar mucha fuerza, sobre todo, es mi amigo el ajo. Yo se lo voy a poner entero. Y sal, un poquito de sal. Así un poquito más, que le hace falta. Batiríamos y ya lo tendríamos, ¿eh? Sí. Venga. A ver. Bueno, yo creo que ya está. Y yo creo que ha quedado perfecto, ¿eh? Luego ya, como decimos, que lo podéis rectificar siempre a vuestro gusto. Esta es la ventaja del gazpacho, ¿eh? Muy personalizable. Así que lo vamos a poner aquí porque ahora esto necesita reposar. ¿Ya? Necesita que esté bien frío. Así que Silvia, por favor, mientras que yo me quedo haciendo aquí la otra mitad, porque hay que aprovechar todos los ingredientes, a la nevera, porfa. Pero antes te advierto Sí. que no critiques a mi batidora trituradora. Pobrecita, pobrecita. Porque luego se enfada conmigo y no me quiere funcionar. Bueno, me quedo haciendo la otra mitad que luego también llevaré a la nevera. Bueno, ya está aquí fresquito. Hay que decir una cosa, ¿eh? Sí, sí. Que importante, que si queréis que se quede aún más fino, lo que tenéis que hacer es pasarlo por un colador para que se queden todo, porque le hemos puesto, por ejemplo, el tomate con piel y demás. Claro. Entonces todo eso, pues lo puedes quitar con un colador para que se quede más fino. A mí me gusta tal cual, A ¿eh? mí también. Además, la fibra es muy Sí, saludable. entonces a la hora de servirlo, sí hay que moverlo un poquito, ¿eh? Para que se homogenice bien de nuevo. Y si queréis, insisto, si queréis de nuevo que se quede más líquido, pues le añadís un poquito de agua y rectificáis un poquito de sal también, ¿eh? Así que vamos a ponerlo aquí. Así, vamos a poner como 2 cacitos. Qué bien huele. Así. Huele a salud. Y bueno, aquí tenemos un poquito de guarnición. Un poquito de tomate. Esto ya al gusto, porque incluso a mí me encanta ponerlo en un vaso y bebérmelo tal cual. Ah, ¿sí? Esto es para servirlo, Yo para también. comerlo con cuchara. Un poquito de tomatito. Un poquito de tomatito, pimiento verde. Esto ya incluso cada comensal se puede servir aquí. Así, y un poquito de pepino, que como veis le he puesto un poquito de piel, ¿eh? Así, por ejemplo. Puede valer. Vamos a quitarle una motita de aquí, Para que quede perfecto. para que quede perfecto. Y ya estaríamos. Una obra de arte. Un gazpachito bien rico. Pues aquí lo tenéis. Desde España, ese magnífico gazpacho tan conocido internacionalmente, de origen andaluz, con todo el cariño del mundo para todos esos países que nos veis, que son muchos, y agradecemos tanto vuestras visitas. O sea que muchos besos para todos, gracias y gracias Gracias. a ti como siempre, Tomás.